Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto verlos. Vamos a comenzar con una oración. Para empezar con el mensaje del día de hoy, acompáñenme. Amado Padre, te doy las gracias, Señor, por este mensaje que tú nos tienes, Señor. Gracias por tu palabra que es bendita por los siglos. Gracias porque tú la has perseverado, Señor, de tal manera que tenemos la firme convicción y la firme certeza de que lo que estamos por leer es palabra tuya, Señor, que no ha sido corrompida y que tú la has exhalado, Señor, a hombres, a profetas. Te pido que nos ayudes, Padre, para que podamos ser lo suficientemente inteligentes para guardarla en nuestro corazón y lo suficientemente sabios para ponerla en práctica. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos el día de hoy con Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35. Acompáñenme a leer. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salún, guardián del umbral. Cuando la palabra de Dios habla de los guardianes del umbral, se está refiriendo a las personas que estaban encargadas para entrar al templo de Dios. Pasa algo curioso con el capítulo 35, porque el capítulo 35 pierde el orden cronológico que venimos siguiendo. En el capítulo pasado que mi hermano Daniel hizo favor de predicar, el capítulo pasado, el capítulo 34, empezaba narrando la caída del pueblo de Dios y narrando específicamente, dando un mensaje a Sedequías. Pero si nosotros recordamos el orden de los últimos reyes de Judá, el orden cronológico es Josías, Joacín y Sedequías. El capítulo pasado estábamos hablando de Sedequías, el último rey de Judá, pero en este capítulo estamos hablando de Josías. Entonces, aunque este capítulo está después, en orden cronológico se sitúa antes. Y aquí básicamente lo que Jeremías está ordenando, lo que Dios le está ordenando a Jeremías es ir al pueblo de los recabitas, que no era un pueblo desprendido de la simiente de Jacob, sino era un pueblo aledaño, y entonces era un pueblo nómada, y la orden de Dios es: ve con los recabitas y invítalos a la casa del Señor, y cuando estén en la casa del Señor, ofréceles vino. Entonces muchos estudiosos del libro de Jeremías sitúan hay muchas divisiones que se le pueden hacer al libro de Jeremías, pero del capítulo 35 al capítulo 45 se habla de la caída de Jerusalén. Entonces, hoy comenzamos con esta división, comenzamos con el capítulo 35, y la orden es esa, la orden es ir al pueblo de los recabitas, invitarlos a la casa del Señor y ofrecerles vino. Esa es la orden que Dios les está dando. Y ahora bien, ¿quiénes son los recabitas? Esto lo encontramos en Primera de Crónicas 2:55, que dice: y la familia de los escribas que vivían en Jabes, es decir, los tirateos, los simateos y los zacateos, estos fueron los kenitas, descendientes de Hamat, padre de la familia de Recab. De Recab vienen los recabitas, y los recabitas no sabemos mucho de ellos. De hecho, este capítulo, el capítulo 35, es el pasaje donde más nos hablan de los recabitas, y los recabitas son básicamente un pueblo nómada.
Un pueblo nómada es un pueblo que no se queda estático, sino que va de lugar en lugar, errantes por el desierto. Algunos teólogos sitúan a los recabitas como descendientes o como que tienen algo que ver con el suegro directamente de Moisés. Pero lo que sí sabemos es que era un pueblo extranjero. Los recabitas en principio eran un pueblo extranjero, eran un pueblo que no dependían del pueblo de Dios, que no salían del pueblo de Dios, que no eran parte de la simiente de Jacob y que originalmente se dedicaban a hacer tiendas o a reparar carros. Entonces, veamos cómo continúa este mensaje. Está hablando Jeremías, dice: les serví a los recabitas jarras y copas de vino, porque Dios se lo había mandado. Y les dije: beban. Ellos me respondieron: nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña, para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados, no vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos: vamos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Entonces la cosa está así. Dios ordena a su profeta que vaya con los recabitas y Dios dice: Jeremías, por favor, ve con los recabitas, invítalos al templo y ya que estés ahí, invítales vino. Y resulta que Jeremías va con este pueblo. Este es un pueblo que estaba allí porque, como acabamos de ver en el versículo 11, es un pueblo que tenía miedo porque vio al ejército babilonio y al ejército sirio. Entonces llega aquí a la tierra de Dios, digamos, a protegerse. Y resulta que ya estando en la casa de Dios, en el templo, Jeremías les invita las jarras de vino y los recabitas dicen que no. Les dicen: nosotros no tomamos vino. Y todavía dan razones. Dicen: nosotros no tomamos vino porque nuestro antepasado Jonadab nos dijo que no tomáramos vino, que no plantáramos viñedos, que no plantáramos nada, que no sembráramos, que no edificáramos casas, que no nos quedáramos en un solo lugar. Lo hacemos porque nuestro antepasado nos lo dijo. Y solamente, ellos dicen, y solamente estamos aquí temporalmente porque vimos al ejército babilonio, al ejército sirio. Imagínense qué poderoso era aquel ejército que iba a invadir la tierra de Dios, que los recabitas decidieron irse a refugiar. Es como cuando nosotros vemos una gran tormenta y vemos las parvadas de pájaros, vemos las parvadas de aves, porque se aproxima la tormenta. Esto es muy parecido. Los recabitas se fueron a esconder porque vieron al ejército babilonio que avanzaba, al ejército babilonio y el sirio que avanzaban hacia la tierra. Entonces ellos se fueron inmediatamente a esconder. Y aquí es cuando viene lo interesante, que dice: entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén: ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras?, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio, ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han
hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Como vemos, los recabitas provienen de Recab y a su vez uno de sus líderes, ¿verdad?, que tienen por líderes es Jonadab, lo cual lo podemos ver en Primera de Reyes 10, del 15 al 23, aunque como dije, no se dice mucho de ellos. Pero lo que sí se dice, perdón, son los hechos. En pocas palabras, de nuevo Dios dijo, ve por los recabitas, invítalos al templo, invítales vino. Jeremías va, los invita al templo, les invita vino, y los recabitas le dicen, nosotros no bebemos vino. A lo que Jeremías contesta, pero si Dios me mandó a ofrecerles vino. Entonces pregunta naturalmente, ¿por qué no toman vino? Y los recabitas dicen, porque nuestro antepasado Jonadab nos ordenó no tomar vino. Y Jeremías, seguramente confundido, dice, bueno, ¿y qué más les ordenó su antepasado? Bueno, Jonadab, además de no tomar vino, nos dijo que no tuviéramos posesiones, que no tuviéramos ninguna casa, que pasáramos de tiendas de campaña y que nos mudáramos en el desierto. Y que además no plantáramos ninguna semilla. Entonces, Jeremías seguramente dijo, a ver un momento, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto? A lo que seguramente Jeremías sacó las cuentas y 5, 10 años, no, 200 años haciendo eso. La aplicación es evidente. La aplicación es evidente porque Dios los había venido a traer para que se dieran cuenta que un pueblo pequeñito, que no eran descendientes de Jacob, obedecían a un antepasado que era un ser humano muerto. Un ser humano muerto. 200 años después lo seguían obedeciendo. Y este pueblo, que había salido del Dios vivo, desobedecía. Vean cómo se quedó perplejo seguramente Jeremías. Por un lado tenemos un pueblo que fundó un hombre que ya está muerto, que es fiel 200 años después. Y por otro lado tenemos a un pueblo fundado por Dios, al Dios vivo, que vive por los siglos, que no ha podido ser fiel. Y son cosas que son, pues, en cierta manera difíciles de hacer. Son difíciles de hacer, incluso a algunos les puede parecer incluso más pesado que la propia ley, el no poder beber vino, el no poder sembrar, el no poder construir nada. Pero ellos seguían siendo fieles. Entonces, el mensaje de Dios es, pueblo, mira a los recabitas. Los recabitas no fueron fundados por el Dios vivo, fueron fundados por un hombre ya muerto. Y 200 años después los recabitas siguen fieles. Qué increíble aplicación práctica tenemos aquí para nuestras vidas. Estos hombres vivían en el desierto y se mantenían fieles. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido el error de no ser fieles a Dios, pero sí ser fieles a los hombres? En ocasiones somos fieles a las palabras de los hombres más que a las palabras de Dios. Dios nos llega a dar sus mandatos y nos parece que en ocasiones los mandatos de Dios, pues quizás no nos ayudan tanto a nuestra vida. Pero ¿qué tal decimos? Mi papá me enseñó que esto era así, mi mamá me dijo que así eran las cosas, en mi familia las cosas se hacen así. Y no digo que esté mal porque hay valores familiares que se transmiten de manera correcta, pero lo que quiero que observen es cómo a veces tenemos por más las palabras de hombres que quizás ya están muertos.
Y quizás en nuestra familia hay tradiciones que se conservan por los siglos. Imagínense 200 años. 200 años es lo que apenas tiene, lo que casi apenas tiene este país de independencia. Más de 220 años. Ese era el tiempo que los recabitas habían sido fieles a un hombre mortal. Ellos no se habían desviado. Y en nuestras familias muchas veces, o en nuestros amigos o en nuestros conocidos, hay esta idea de que la familia nos dijo que hay que hacer las cosas así, las seguimos haciendo así, aunque esto, no siempre, pero aunque esto a veces llega a contraponer la palabra de Dios. Hace algunas semanas visitamos a la familia de mi papá y ahí tuvimos la oportunidad de conocer al tío de mi papá. Y estuvimos compartiéndole el evangelio por un buen rato. Ya es un señor de la tercera edad. Y este señor dijo, después de que terminamos de predicarle la palabra, de predicarle el evangelio, este señor comentó, pues me parece muy bien, pero pues a mí mi familia me enseñó que la Virgen era nuestra creadora y que solamente hay que pedirle a la Virgen. Entonces, le estuvimos comentando, ¿no? Le estuvimos comentando qué decía la palabra de Dios acerca de la Virgen. La palabra de Dios acerca de la Virgen María, pues dice que es bienaventurada, dice que es bendecida por todas las generaciones, dice que portó a Jesucristo, que es Dios, pero no dice que somos creados por ella, no dice que somos perdonados. Entonces le hicimos ver esta contradicción. Y el tío de mi papá dijo, no, a mí me enseñaron así, mis papás me enseñaron así, y así debe de ser. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una persona que piensa que está la palabra de hombres muertos, la palabra, las tradiciones, las costumbres de personajes, de familiares que ya fallecieron, por encima de las palabras del Dios vivo. Sin lugar a dudas hay muchos ejemplos y nosotros debemos de examinar nuestro corazón para ver si nosotros no tenemos por mandato algo que Dios no mandó. A ver si nosotros no tenemos en contradicción alguna práctica que estamos haciendo que aprendimos de nuestros antepasados o que aprendimos de amigos o que aprendimos de familiares que van en contra de la palabra de Dios. Esa es la gran aplicación práctica que tenemos aquí. Sin duda el mensaje de Dios al pueblo de Judá y hoy a nosotros es que debemos de ser fieles a Dios por encima de la palabra de hombres que ya murieron. Imagínense, los recabitas han vivido así en ese tiempo cuando se escribió esta porción de la Biblia en Jeremías 35. En esos tiempos habían pasado 200 años, generación tras generación, y seguían haciendo eso. Mientras que, por ejemplo, este país tiene 200 años de vida independiente, más de 200 años de vida independiente, y una de las maneras en las que hizo la Nueva España para conquistarnos fue precisamente mostrar el estandarte de la guadalupana, ¿verdad? Y vean cómo 200 años, más de 200 años, ese estandarte ha permanecido, hasta con un marco de oro. Y año tras año personas van de rodillas tras de eso. Han pasado 200 años y siguen tras de eso. Entonces vemos aquí también que que este país, e incluso nosotros examinando nuestro propio corazón, no estamos lejos. No estamos tan lejos de la realidad que vivía el pueblo de Israel. No estamos tan lejos de la realidad que vivía Judá. No estamos lejos de la realidad que vivía Jerusalén. Somos en realidad muy parecidos. Deuteronomio 28:14 nos dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras
dioses ajenos para servirlos. Bueno, no te apartes, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra, y no vayas tras los dioses ajenos. Fue una de las causas por las cuales en el capítulo 35 el pueblo de Dios iba a caer, el pueblo de Dios iba a ser invadido por el ejército de Babilonia, por el ejército sirio. Los recabitas se habían ido a esconder. ¿Y cuál fue y por qué fue una de las consecuencias por las cuales el pueblo va a ser invadido? Por ir tras dioses falsos, por tener falsos ídolos. Y ya pusimos el ejemplo, ya pusimos un ejemplo, ¿verdad? Fiel de hace de más de 200 años que está en la Guadalupana. Pero, ¿qué hay de nosotros? Muchas veces nosotros confundimos el tener una imagen o una estatua de algo con idolatría. Y eso no necesariamente es así. De hecho, en muchas iglesias cristianas de Europa, donde surgió la Reforma en Alemania, donde surgió Martín Lutero, Calvino, los reformadores, ellos tienen estatuas de Pablo, tienen estatuas de Jesús, tienen estatuas de todos ellos. Tener estatuas o una imagen no necesariamente representa un ídolo. Un ídolo está aquí, está en el corazón. Eso es un ídolo. En el momento en que uno tiene a algo, una idea, una persona por encima de Dios, eso está cometiendo idolatría. Uno puede tener una representación artística de María cargando a Jesucristo, y eso no necesariamente es idolatría, porque uno lo puede tener como una representación, una expresión artística de lo que hacía. Pero aunque nosotros no tengamos ninguna de esas imágenes, nosotros podemos estar cometiendo idolatría en nuestro corazón, porque quizás tenemos a una persona, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, por encima de Dios. Lo amamos más que Dios, le hemos quitado el lugar que Dios merece tener y nos hemos ido tras dioses ajenos. Todos, por naturaleza el hombre necesita algo a quien rendirle honor, a quien adorar. Muchos lo hacen a estas imágenes, muchos lo hacen a estas estatuas, muchos lo hacen a su esposa, a su novio, a su novia, a su familia, a sus padres, a sus hijos e incluso a uno mismo. Esto es más común de lo que podemos pensar. A veces uno mismo nos idolatramos a nosotros mismos, nos ponemos por encima de Dios. A veces leemos algo en la Biblia y lo vemos muy difícil de cumplir. Lo llegamos a ver difícil. Y llegamos a pensar en nuestro razonamiento humano que quizás nosotros podemos hacer las cosas de mejor forma. Eso es idolatría. Eso es ir tras dioses ajenos. Y quizás tú cuando lees dioses ajenos te imaginas, pues hay unas estatuas de yeso monstruosas, pero no, si tú te eliges tu propia opinión por encima de la opinión de Dios, estás yendo tras dioses ajenos. Ese Dios se llama tú. Ese Dios se llama tu ego. Eso es ir tras dioses ajenos. Y a veces uno de tanto que se idolatra a sí mismo, uno se quiere ver bien, uno se quiere cuidar, ¿verdad? Y algunas personas tienen el pecado, la cosa que se les complica, que a veces se valoran mucho a sí mismos, mucho su aspecto físico. Cuidan mucho su aspecto físico, que no digo que esté mal, pero hay algunas personas que sobrepasan el límite. Y por otro lado, si bien algunos no cuidan su aspecto físico, otros sí pueden cuidar e idolatrar y valorar mucho su inteligencia, su cerebro. ¿Cuántas veces no hemos pensado, pero qué fregón soy? ¿Cómo no se me ocurrió? A nadie se le pudo haber ocurrido. O, a lo mejor la Biblia dice esto, yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer así. Estás yendo tras dioses ajenos, estás anteponiendo tu inteligencia, estás idolatrándote. Estás idolatrándote. ¿Cuántas veces yo no he escuchado la frase, sé fiel a ti mismo? Esa es una frase popular, humanista, ¿verdad? El ser fiel a ti mismo. Muchas cosas puede ser, pero no pierdas fidelidad a ti mismo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no dice, sé fiel a ti mismo. La palabra de Dios dice, niégate a ti mismo.
Niégate, toma tu cruz. Ten sacrificios. Y precisamente esto habla Filipenses un poco, Filipenses 2 del 12 al 13 que dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, son palabras de Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por hacer su buena voluntad. Vean aquí cómo dice, procura tu salvación. Otras versiones dice, traducción al lenguaje actual dice, dedícate a entender lo que significa ser salvado por Dios. Cuando la palabra dice, ocúpate de tu salvación, no se refiere a que tú puedas salvarte por las obras que estás haciendo, sino más bien se refiere a que medites en lo que implicó salvarte, que fue la sangre de Jesucristo. La sangre de una persona perfecta y la sangre de una persona inocente. Una persona inocente fue clavado en la cruz por ti, persona culpable. Debes de dedicarte a meditar en eso y no serte fiel a ti, sino ser fiel a Dios, ser fiel al Señor. Cuida tu salvación. En muchas ocasiones, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado de el pastor Martín que dice que debemos de, ahorita no recuerdo sus palabras exactas, pero dice, cuidemos nuestra salvación como si la pudiéramos perder. Él de antemano dice, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde porque la salvación es algo de Dios. Dios la dio. No depende de ti. Porque si no estuviéramos hablando de que tienes más poder de Dios, la salvación no se pierde. Pero compórtate como si la perdieras. Compórtate como si la pudieras perder. Entonces lo que dice este versículo es, cuídala como si se te fuera a caer. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra salvación espiritual. Ya tiene años que empezaron a circular nuevas monedas, ¿verdad? Y una de las monedas que empezó a circular, que reemplazó a la moneda de tostón, fue la moneda de 50 centavos, que seguramente muchos la hemos tenido, ¿verdad? Coleccionado, echado ahí a un morralito. Es una moneda chiquitita. La moneda nueva de 50 centavos es chiquita, es color plateada, chiquitita, diminuta, sin ningún valor. Imagínense que yo de repente agarro esa moneda chiquitita, sin ningún valor, porque actualmente ya ni para un chicle nos alcanza. No sé para qué nos alcance. No nos alcanza para nada. No se me ocurre ningún producto que valga 50 centavos, pero imagínense esa moneda chiquitita y yo se las doy a ustedes. ¿Cómo la agarran? Imagínense. Yo agarro y les doy una moneda de 50 centavos. ¿Cómo la agarran? Pues como cualquier cosa, como cualquier objeto. Quizás ahorita se van a su casa y se van jugando la moneda, incluso hasta la tiran. Porque yo me he encontrado muchas monedas de 50 centavos tiradas, ¿verdad? En el suelo. Entonces, pues es una moneda que de por sí, ¿verdad? No tiene mucho atesoramiento, ¿verdad? Para nosotros el dinero era más una moneda de 50 centavos, pues como cualquier cosa. Pero imagínense que en lugar de esa moneda de 50 centavos, imagínense el tamaño, es un diamante. Ya no es chiquito. Hablando de monedas es chiquita, es diminuta, pero hablando de diamantes ya no. Es un diamante enorme. Es más, dudo que en México haya un diamante de ese tamaño. Y yo se los doy a ustedes. ¿Cómo lo agarran? Ya no lo agarran así. Ya ni siquiera lo agarran así. Lo agarran así con las dos manos, lo aprietan fuerte. Y ahora imagínense que están encima de una coladera. Entonces ya no lo agarran ni así, ya lo agarran así, lo agarran contra el pecho. Lo agarran contra el pecho porque es muy valioso, porque se puede caer y porque están encima de una coladera. Así dice Pablo que es nuestra salvación. Nuestra salvación es así, es valiosa. Es un diamante rojo que representa la sangre de Jesús. Es valioso. No podemos tirarlo,
No podemos despistarnos. No podemos dejarlo así como en la calle o así como en la mesa cuando nos dan el cambio. No, no lo podemos dejar, lo tenemos que cuidar todo ese tiempo, lo tenemos que estar observando. Y esto solamente es un ejemplo que tiene muchos defectos, que falla, porque la salvación no es algo material, no es algo que costó dinero. Dios es dueño de todos los diamantes del mundo. En estos momentos hay diamantes quizás debajo de nuestros pies que jamás vamos a descubrir y del cual Dios es el dueño. Pero nuestra salvación es así. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de, dice el 12 al final, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así como si ustedes agarraran ese diamante, medita en lo que costó esa salvación. Y terminando el capítulo dice, aquí Dios ya hizo la comparación. Aquí Dios ya les acaba de hacer la comparación, ya les dijo, esto es lo que hacen los recabitas, que son fieles, y esto es lo que hacen ustedes, que provienen de mí, un Dios vivo, y ustedes son infieles. Por eso, así dice el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, voy a enviar contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron. Jeremías también les dijo a los recabitas, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos y han hecho todo lo que él les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Aquí Dios está diciendo, ustedes pueblo infiel, no saben lo que les espera. Viene un ejército por ustedes, viene en camino. Y ustedes, descendientes de Recab, que no son el pueblo de Israel, que no les debo yo ninguna promesa, les prometo que por su fidelidad, un descendiente de ustedes siempre estará sirviéndome a mí. Veamos cómo el futuro para los recabitas era muy prometedor. Dios les hizo una promesa y el futuro es prometedor para los recabitas. Mientras que el futuro, en ese momento, el futuro para su pueblo es desastroso. Es lo peor. Un ejército viene y los va a destruir. Aquí quiero hacer la aclaración, que vale mucho la aclaración, que es que Dios no bendijo a los recabitas por no tomar vino o por no construir casas. Dios bendijo a los recabitas por su obediencia, ¿ok? Eso es importante a considerar. Dios no los bendijo por no tomar vino, por no plantar, no. O sea, Dios los bendijo por su acción, la acción de ser obedientes a su antepasado. La acción de ser obedientes a su antepasado. Y entonces, ¿nosotros qué antepasado tenemos? Dios. Nuestro antepasado no es quien llegó aquí, ¿verdad? A lo mejor a esta tierra a conquistarnos, o lo es materialmente, genéticamente, quizás sí lo es, pero nuestro antepasado es Dios. Dios es nuestra herencia. Él es de donde venimos, somos sus hijos. Él es nuestro papá, venimos de Él. Quizás a ustedes les dijeron que su familia descendía de Francia, de España, de Europa. Quizás algunos de ustedes incluso tengan un apellido que inmediatamente suena que es un apellido que no es de aquí, que es europeo, que es francés, que es alemán. No interesa. Nosotros, si ya aceptamos al Señor Jesucristo, nuestro único antepasado es Dios y le debemos fidelidad. Le debemos a Dios fidelidad. Y algo curioso, que esto ya no lo encontramos en la Biblia, sino lo encontramos en muchos escritos históricos, es que al día de hoy, se dice que el día de hoy en los bedunios, que son un pueblo nómada en el oriente, se dice que aún han escuchado de descendientes de Jonadab. Aún hoy, 2020, según algunos estudiosos, han encontrado en el Medio Oriente descendientes de Jonadab, descendientes que hasta la fecha, 2000 años después, siguen sin tomar vino,
siguen sin plantar, sin sembrar nada y siguen sin construir casas. Y además, en la Mishnah judía es un libro que los judíos hacen por tradición, los judíos lo escriben, es como un estudio bíblico, por decir así, la Mishnah es como un estudio bíblico de la Torá. O sea, la Torá es el libro inspirado por Dios, pero la Mishnah es donde ellos asientan varias enseñanzas ahí. Entonces es un libro muy valioso. Y en la Mishnah los judíos reconocen que posteriormente a este capítulo, históricamente, aunque no está en la palabra de Dios, los recabitas tuvieron puestos importantes, sirviendo a Dios. Así que vemos que Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa y claro que Dios puede cumplir su promesa con nosotros. Quiero terminar con esta reflexión que está en 2 de Timoteo 2, del 11 al 13, que dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ese es también el consuelo que nosotros tenemos. En que quizás a veces, en ocasiones en nuestra vida hemos sido infieles, pero eso no interesa. Eso al final, aunque tiene una importancia mucha, como ya lo comenté, al final quien nos salva es Dios. Y nos salva no por obras, sino por mera gracia, por mera voluntad de Él nos salva. Aunque nosotros le hemos sido infieles, aunque nosotros no hemos ordenado, no hemos obedecido sus mandamientos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios levantó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Y esto me recordó, al ver yo, ¿verdad?, este contraste de un Dios fiel y nosotros todos infieles hasta cierto punto, me hizo recordar una pequeña historia con la que quiero finalizar, que es la siguiente. En una ocasión, un vecino perdió a su perro. Entonces este vecino amaba mucho a su perrito y entonces comenzó a colocar papeles, ¿verdad?, de Se Busca en todos los postes y llenó toda la unidad de pósters que decían Se Busca, Se Busca, Se Busca. Quien tenga algún perrito sabe, ¿verdad?, que a veces le agarramos mucho cariño. Y empezó a pegar todos un montón de papeles, plagó la ciudad de letreros de Se Busca. Y entonces los vecinos, pues, les llamó la atención, se acercaron a ver el letrero y decía: Se busca recompensa $1,000,000. A lo que estos vecinos se sacaron de onda. Bueno, yo quiero mucho a mi perrito, pero no sé si voy a dar $1,000,000 por él. Entonces decían, $1,000,000, wow, o sea, vamos a buscarlo entre todos los vecinos. O sea, y nos repartimos y aún así sale, ¿no? Entonces empezaron a ver la descripción que ponía. Decía: Se busca recompensa $1,000,000. La foto, quizás era un San Bernardo, quizás era un pastor alemán. No, un dálmata, no. Era un perro así corriente, que parecía agarrado de la calle. Entonces decía, bueno, los vecinos dijeron, bueno, pues está medio feo el perro, ¿verdad? Pero pues $1,000,000, algo ha de hacer el perro. Y decía, características. Y ellos empezaron a leer. Características: perro negro, pardo, con manchas cafés. Ha perdido todos sus colmillos. Se llena de pulgas fácilmente. No tiene una oreja por causa de peleas. De noche no deja de ladrar. Le gusta morder los aparatos electrónicos y también le gusta morder las alas. A veces muerde porque desconoce. Responde al nombre de bienaventurado. Recompensa $1,000,000. Nosotros somos ese perro. Y así Dios nos ama. Nosotros somos así, somos peleoneros, somos enojones, somos contenciosos. Y si algún día nos llegamos a perder como sus ovejas, Dios nos va a buscar. Porque Dios nos ha dicho que nos llamamos bienaventurados. Conclusiones. Jerusalén, conclusión histórica. Jerusalén está a punto de sufrir la caída por su infidelidad.
Jeremías comparó a un pueblo nómada con el pueblo de Dios para mostrar la fidelidad del primero y la infidelidad del último. Si obedecemos las tradiciones o consejos humanas, más debemos obedecer los mandatos de Dios. Como ya dijimos, algunas tradiciones humanas son correctas, ¿verdad? Porque algunos nacimos o algunos tuvieron la bendición de nacer en familias cristianas, entonces tienen tradiciones, tienen costumbres que son correctas, otras no. Hay que discernirlas y hay que ser más obedientes a Dios. Otra conclusión es que los mandatos humanos no están por encima de los mandatos de Dios. Otra conclusión es que debemos de cuidar nuestra salvación, y cuando dije cuidar, ya sabemos, ¿verdad? Ya explicamos a qué se refiere esta palabra. Y una última conclusión, debemos permanecer fieles al Dios vivo. Vamos a hacer una oración para concluir y para pasar a algunas alabanzas. Amado Padre, te damos las gracias por este mensaje el día de hoy, Señor, que tú nos tienes. Te pido que sea de bendición para nosotros, Señor, que podamos haberlo entendido y ponerlo en práctica y sobre todo sentirnos bendecidos por lo que tú has hecho, Señor, en la cruz. Te damos las gracias y te encargo a todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.